Saludos. Estoy compartiendo un problema que me envió un estudiante que lo encontré muy interesante. Y si aplicamos la ley de Ohms, Watts y Kirchhoff, la podemos resolver. Si tienes conocimiento y ya has cogido el curso de electricidad básica, puedes entenderlo. Vamos a resolverlo. El ejercicio nos está diciendo a nosotros que encontremos los siguientes datos. En la resistencia número 3, nos está pidiendo que calculemos la tensión de la fuente. Luego nos pide que encuentre la corriente total, que es la que está aquí. Entonces, luego nos dice, encuentre la corriente de la resistencia de 20 ohmios, que es la resistencia número 2, que está aquí. Determine la potencia de esa misma resistencia. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué dato nos está diciendo el ejercicio? 1. Que la resistencia total son 4 ohmios. Pues, tenemos 4 ohmios. En la resistencia número 1, nos está diciendo que tiene 10 ohmios y una corriente de 4 amperes. ¿Cómo sacar el voltaje? Pues aplicando la ley de Ohms. Si queremos voltaje, tenemos que multiplicar corriente y resistencia. Si multiplicamos corriente y resistencia, nos da 40 voltios. Ya resolvimos la resistencia número 1. Vamos a resolver la resistencia número 2. El único dato que nos está dando la resistencia número 2 es que es de 20 ohmios. Y si aplicamos la ley de Kirchhoff, él nos dice que en circuitos en paralelo hay caída de corriente a través de toda su resistencia, pero el voltaje es el mismo. Si encontramos el voltaje en la resistencia número 1, que era 40 voltios, pues la ley nos dice que es 40 voltios. ¿Y cómo sacamos la corriente? Pues volvemos a aplicar la ley de Ohms. Si estamos buscando corriente, tenemos que dividir voltaje entre resistencia. Vamos a dividir voltaje, que son 40, entre resistencia, que son 20. Y nos da un total de 2 amperes. Ya resolvimos la resistencia número 3, la potencia la vamos a dejar para lo último. Ahora vamos a resolver la resistencia número 3. La resistencia número 3 no nos da ningún dato. Pero si ya resolvimos la 1 y la 2, pues ya sabemos que el voltaje son 40 voltios. ¿Cómo sacamos la corriente? Pues miren, si en el total tenemos 40 voltios y aplicamos la ley de Ohms y tenemos voltaje y la resistencia total, pues para buscar la corriente tenemos que dividir voltaje entre resistencia. Si dividimos 40 entre 4, nos dice que tenemos una corriente total de 10 amperes. Ahora podemos resolver la resistencia número 3. Tenemos 40 voltios y la ley de Kirchhoff nos dice que el voltaje es igual, pero hay caídas de corriente. Si en la resistencia número 1 es 4 amperes, la resistencia número 2 es 2 amperes, pues tenemos que sumar 2. 4 más 2 son 6 amperes. Se resta a la corriente total, que es 10. ¿Cuánto nos da? Pues si tenemos 6, se lo restamos a 10, nos va a dar 4 amperes. La corriente total, si sumamos 4 más 2 más 4, nos da 10 amperes. Ahora, con estos dos datos en la resistencia número 3, podemos resolver
la resistencia de esa, el total de ohmios de esa resistencia. Volvemos de nuevo a la ley Ohms. Estamos buscando resistencia. Vamos a dividir voltaje entre corriente. El voltaje, que son 40, lo dividimos entre 4, nos da a 10. Ya resolvimos la resistencia 1, la 2 y la 3. Vamos a regresar de nuevo a la resistencia número 2. Nos dice que determine la potencia en la resistencia de 20 ohmios, que es la número 2. Para encontrar la potencia, que es igual a watts, pues tenemos que aplicar la ley de watts. Vamos a buscar potencia, watts. Entonces tenemos que multiplicar voltaje por corriente. Y ahí vamos a encontrar que el voltaje son 40 por 2 amperes, son 80 vatios, 80 watts. Ya resolvimos la resistencia 1, la 2 y la 3. ¿Cómo vamos a determinar que esto está bien? Pues encontrando la resistencia total. Aunque ya la tengamos aquí, vamos a corroborar de que esto esté todo bien. Pues la resistencia 3 determinamos que son 10. Y como es un circuito en paralelo, tenemos que coger el recíproco entre la resistencia. Vamos a coger el recíproco, se divide entre la resistencia número 1, que son 10, y eso nos da a 0.1. Hacemos lo mismo para la resistencia número 2. 1 entre 20. 0.05. Volvemos, lo hacemos para la resistencia número 3. 1 entre 10. Nos da un total y hacemos lo mismo. 1 entre el total es igual. Aquí hubo un error. Ahora sí. Nos da a 4 ohmios. Y de esta forma resolvemos este problema. Espero que les haya gustado, denle like y compartan este video.